Bueno, y Argentina ya se encuentra en tierra derecha para los comicios presidenciales tras las primarias celebradas este mes. Tanto oficialismo como oposición acusan guerra sucia en las redes sociales. Bueno, tenemos muchísimo más que conversar de este tema y para analizar el actual panorama de la nación trasandina, pero también para compararlo con el chileno, nos encontramos con Ricardo López Mirfe, ex ministro de Economía, entre otras cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con usted. Ex candidato presidencial, bueno, y actualmente presidente de Red Liberal de América Latina, así que le agradecemos mucho que nos acompañe. Un gusto estar con usted. A ver, lo primero que quisiera preguntarle respecto de las primarias, se realizaron las primarias, son las primarias abiertas, obligatorias, simultáneas, vinculantes que realizan en Argentina todas las agrupaciones políticas al mismo tiempo. A partir de aquello, ¿cuáles son las primeras conclusiones gruesas que usted saca después de este proceso? La primera es que ese sistema es el sistema que sea muy novedoso para nosotros para elegir los candidatos, y eso tiene una ventaja, que es que impide que partidarios o aparatos clientelares puedan influir en las primarias de otro sector. Eso yo creo que es positivo. Y creo al mismo tiempo que luego de producidas genera una rigidez, o sea, no se puede rearmar. Entonces yo creo que ese sistema requiere tomar decisiones antes de las PASO, que es como se llama. Las PASO dieron una caída del peso del oficialismo, que había sacado en el 2011 51, si no recuerdo mal, 38 al 38, que lo sigue convirtiendo en la primera minoría y que tiene una ventaja muy considerable sobre el segundo, sobre la segunda coalición que votó. Encabezada por Macri, digamos. Exactamente. El Macri en realidad sacó 24, pero con el conjunto de los otros partidos llegan al 30%. Y en tercer lugar, el candidato Massa. Yo diría que la primera conclusión es que a pesar de la caída del oficialismo, está muy cerca de la diferencia que en exige el sistema, sí, porque hay un tema importante. En el sistema argentino, para poder ganar en primera vuelta, se exige, o si se sacas la mayoría absoluta, pero la segunda opción es 40% y 10 puntos de diferencia con el siguiente rival. Déjeme explicarlo porque eso es muy sui generis, no es en otros países. Es la forma de ir al balotaje. Exactamente. En Argentina es o 40% más 10 puntos de ventaja o 45 en la primera vuelta. Exacto. No necesita 50. Sí, con 45 termina la elección. A partir de aquello, era mi pregunta, con este sistema de pasar a un balotaje, queda justamente con un 38% en las primarias. No necesariamente es calcado lo que va a sacar en una primera vuelta. Eso no se puede inferir. Si hoy día usted tuviera que apostar, ¿usted apostaría a que Scioli gana en primera vuelta o bien que va a una segunda? A ver, primero un prejuicio. Yo pretendería que ganara la oposición, para ser franco. Es opositor. Para ser franco. Pero digo, es verdad que el oficialismo está muy cerca. Sería absurdo no reconocerlo, requiere un esfuerzo relativamente pequeño si se repitieran las circunstancias. Acá yo le agregaría que hubo otra novedad, que fue una fuerte caída en la tasa de participación. Es verdad que se dio en un clima desfavorable, pero yo diría que nadie puede certificar, pero me parece honesto reconocer que está muy cerca el oficialismo de poder lograrlo, si puede subir ese punto y medio que necesita. Si hay una segunda vuelta, ¿qué tan pensable es una alianza efectiva? Y se lo pregunto porque se habló mucho antes de estas primarias, de estas PASO, de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de ahí el nombre. Se habló mucho de que tanto Massa como Macri debieran haber hecho un esfuerzo e ir juntos a estas PASO de inmediato. La pregunta es, ¿qué tan posible es que se alíen de buena manera, no solo instrumentalmente, en una eventual segunda vuelta? Ahí está. Yo comparto ese criterio. Yo comparto el criterio que debió haberse hecho una alianza, porque eso le hubiera dado a la oposición una ventaja muy clara. Me parece a mí, y quiero decírselo también con toda franqueza, que la lógica de las PASO es que usted tiene que hacer la alianza lo más grande posible. Por eso es el mecanismo.
creo que la oposición, por matices y diferencias, y a lo mejor por no prestar atención a cuán letal podía ser cometer un error, no lo hizo. Ahora, si usted quiere, eso que yo creo que no fue lo más afortunado, eso se corrige automáticamente si se pasa al balotaje. Pero si no, ya la suerte bueno, ese es el problema. Pregunta, si es que ganara Scioli, ¿cómo se imagina un gobierno de Scioli? Porque la gente no necesariamente sabe, porque hablamos del candidato oficialista, pero es un candidato oficialista que claramente no era el candidato de Cristina Fernández, no era de la mesa chica del kirchnerismo, es un peronista disidente, es un peronista al cual se le atacó además antes durante largo tiempo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tan distinto sería un gobierno de Scioli del de Cristina Fernández, por ejemplo? A ver, primero, reconozcamos que Scioli fue vicepresidente de Néstor Kirchner y gobernador 2 veces. Sí, claro, pero luego hubo un fuerte distanciamiento. Es verdad que él no forma parte de las fracciones más radicales o más, digamos, cercanas a la presidente, pero si te veo que ellos tuvieron esa habilidad, o sea, lo que yo creo que no tuvo la oposición lo tuvieron ellos unificaron rápidamente. Y me parece que fue un acto de realismo, era el candidato que tenía mejor posibilidad de alcanzar un resultado mejor, más alto. ¿Cómo sería un gobierno de él versus uno de Cristina Fernández? ¿Habría una importancia, una diferencia importante, digamos, ideológicamente entre uno y otro? Esa continuidad tuvo 12 años. Lo que yo creo es que la Argentina tiene una situación económica muy delicada por sus propias políticas internas de un gran desequilibrio fiscal, una altísima tasa de expansión monetaria, a lo que se suma una circunstancia internacional que afecta a toda América del Sur muy, digamos, desventajosa por la crisis en Brasil, por la caída del precio de nuestros principales productos. A mí me parece que gane quien gane, aunque el voto al oficialismo es un voto para que no cambien las cosas, gane quien gane van a tener que hacer una gran adecuación, porque no vamos a tener reservas para seguir aguantando este tipo de política que se ha estado siguiendo. Así que va a haber una gran adecuación y ahí va a surgir un tema de gobernabilidad. O sea, si usted gana la elección con el mensaje implícito que no va a haber grandes cambios y la realidad lo obliga a hacer cambios, ahí hay un tema muy complejo de manejar, como hemos visto en Brasil. O sea, Dilma Rousseff... Quiero hacer la comparación, sí. Pero antes de eso, un punto. ¿Podría significar, entre otras cosas, el realismo, según usted, tener que cortar ayudas sociales que son importantes en Argentina? ¿O cree usted que gane quien gane ese tema que todos en campaña ahora están diciendo, desde Massa, Macri y también Scioli, están diciendo que no se toca el tema de la protección social? Sincerar las cifras en Argentina y este cambio económico que usted dice que va a haber, ¿implicaría cortar ayuda social? Yo diría que me parece en general que nadie va a empezar por los subsidios sociales. Mucho más graves, más grandes y más importantes son los subsidios económicos, o sea, precios muy distorsionados de los servicios públicos, digamos, de la electricidad, del gas. Me parece que si va a haber una prioridad va a estar allí, va a estar en la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar marginal. Creo que la orientación va a ir por ese lado más que por recortar prestaciones sociales. Un par de temas que no quiero dejar de explorar junto a usted. Lo primero, vemos 3 mujeres presidentas en nuestro continente, con bajísima popularidad Dilma Rousseff, con baja Michelle Bachelet y Cristina Fernández. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué no cae la popularidad de Cristina Fernández a los niveles de Bachelet o de Dilma Rousseff? Y se lo pregunto porque aunque en algún momento estuvo muy baja la popularidad, hoy día hay encuestas que le dan en torno al 40%, sí. Una que otra un poquito más, pero en general el promedio es 40%, menos, que se condice también con lo que sacó el oficialismo en estas primarias. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristina Fernández tiene un 40% y no se desploma su popularidad? ¿Es que los críticos como usted de la gestión se equivocan y los argentinos están con Cristina Fernández? No, a ver. Yo voy a tratar de ser lo más equilibrado posible en mi respuesta. A mí me parece que detrás de todo ese apoyo es, si usted se fija en los indicadores de Dilma Rousseff antes de la elección eran espectaculares. Digamos, cuando Dilma Rousseff va a la elección,
los indicadores eran espectaculares porque el mensaje de Dilma era que no había que hacer prácticamente ninguna modificación. Cuando se produce, digamos, la fuerte caída, cuando los hechos obligan a una dramática corrección. Entonces, a mí me parece que hay detrás de eso la idea de que no va a haber obligación de hacer correcciones. Yo, sinceramente, por los datos de nuestra situación y por lo que hacen los demás países, va a haber necesidad de hacer una fuerte corrección. Y ahí yo quiero ver dónde está la popularidad. O sea, mientras usted pueda mantener, aunque sea artificialmente, la situación, la popularidad es muy alta. Recuerde el caso de Dilma Rousseff. No digo que va a ser igual, pero la popularidad al momento de la elección era espectacular. Luego de la elección, cuando no viene... grandes correcciones, no han habido grandes cambios económicos en Brasil aún, no se ha tocado bolsa hambre cero, bueno, la bolsa familia. Pero hay un programa de corrección económica intenso y además perciba lo siguiente, en Brasil el gobierno ha anunciado que son 4 años de corrección económica, o sea, no es un poquito. Se me va el tiempo y la última pregunta, ¿cuál es su opinión, su juicio sobre lo que está pasando con Michelle Bachelet en 2 ámbitos? Uno, las reformas que está realizando y llevando adelante, ¿son buenas o no para Chile desde su perspectiva? Y lo segundo, ¿cómo le ha tocado también a Michelle Bachelet el tema de la corrupción, para cerrar? Sí, a ver, déjeme a mí ir primero. Siempre hay un tema delicado de opinar sobre un país que uno está visitando. Yo creo que tenemos que ser prudentes. Yo en general, para no rehuir la pregunta, yo en general tengo la visión que Chile tuvo 25 años de mucho, digamos, de un gran progreso económico que fue muy exitoso. Entonces, mi preferencia en esas condiciones sería por reformas muy graduales y puntuales, por mi temor a desafinar una maquinaria que funcionó tan bien. Y segundo, en todo el mundo este tema es un tema que naturalmente llama a la credibilidad y a la legitimidad. Y es lógico que esas cosas en toda sociedad haya demanda sobre esa cuestión. Me parece que el sistema institucional chileno está respondiendo a eso con una gran transparencia institucional. Eso es lo que yo puedo decir. Ricardo López Murphy, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias.